Listos para otra inmersión profunda. Preparados para desempolvar las páginas de la historia y traer al presente ideas que siguen dando de qué hablar. Siempre listo. Me encanta escarbar en el pasado para entender mejor nuestro presente. Exacto. Y hoy nos adentramos en un territorio fascinante, a veces controvertido, pero sin duda crucial para comprender cómo funciona el poder. Ajá, ya me imagino por dónde vas. No me digas que nos vamos a sumergir en las ideas de ¡Cacetaste! Hoy vamos a desentrañar, aprender a pensar Maquiavelo. Prepárense para un viaje al corazón del Renacimiento italiano y a la mente de uno de sus pensadores más agudos, Nicolás Maquiavelo. Ah, Maquiavelo. Un nombre que resuena hasta nuestros días, a veces con admiración, a veces con recelo. Difícil encontrar a alguien que no haya escuchado la palabra maquiavélico. Claro, y es que a lo largo de los siglos Maquiavelo ha sido visto como el maestro de la astucia, el estratega frío y calculador que justifica cualquier medio para alcanzar un fin. Pero como siempre, las cosas no son tan simples. Para entender realmente su pensamiento, tenemos que ir más allá de esa imagen un tanto caricaturesca. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos en su obra, vamos a intentar comprender el contexto en el que vivió y escribió, y vamos a ver cómo sus ideas, aunque nacieron hace siglos, siguen resonando con fuerza en nuestro mundo actual. ¿Te parece? Me parece perfecto. Estoy seguro de que será un viaje fascinante. Empecemos por situar a Maquiavelo en su época. Estamos hablando de la Italia del Renacimiento a finales del siglo XV y principios del XVI. Un periodo de efervescencia cultural, artística, pero también de grandes convulsiones políticas. Un mosaico de ciudades-estados, repúblicas, principados, ducados, todos luchando por el poder, tejiendo alianzas y traiciones. Y en medio de todo esto, el poder terrenal de la Iglesia, con los papas jugando también su propio juego político. Y en esta Italia fragmentada y convulsa nace Nicolás Maquiavelo en Florencia, en 1469. Hijo de un jurista, pertenecía a una familia de clase media, culta, pero sin acceso directo al poder. Y ese contexto familiar, sumado a la inestabilidad política que marcaba la época, sin duda influyó en su forma de ver el mundo. Totalmente. De hecho, un evento que marcó su juventud fue la expulsión de los Medici de Florencia en 1494. Esto le permitió ver de primera mano cómo la fuerza y la astucia podían cambiar el rumbo de la historia. Y años después, el regreso de los Medici al poder en 1512 sería otro punto de inflexión en su vida. Exactamente. Maquiavelo, que se había opuesto al regreso de los Medici y había ocupado cargos importantes en la República Florentina, fue acusado de conspiración, encarcelado y torturado. Un golpe brutal que lo obligó a retirarse de la vida pública. Y fue precisamente en este retiro forzoso, alejado del bullicio de la política, donde Maquiavelo se dedicó a la escritura, a reflexionar sobre lo que había vivido y a plasmar sus ideas en una obra que se convertiría en un clásico de la teoría política, El Príncipe. Un libro que desde su publicación en 1532 ha generado controversia y debate. Y no es para menos. En El Príncipe, Maquiavelo se propone analizar de forma fría y pragmática cómo se conquista, se mantiene y se pierde el poder. Y para hacerlo utiliza ejemplos históricos, pero también se inspira en un personaje contemporáneo que lo fascinaba, César Borgia. El hijo del Papa Alejandro VI, un hombre ambicioso, militarmente hábil, que logró extender su dominio sobre una parte importante de los estados pontificios. Y aquí viene lo interesante. Maquiavelo admiraba a Borgia por su virtud. Pero atención, porque esta virtud no tiene la misma connotación moral que le damos hoy en día. Correcto. Para Maquiavelo, la virtud es la capacidad de un gobernante para actuar con decisión, con energía, con astucia, para adaptarse a las circunstancias, para hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos políticos. Y claro, esto choca con nuestra sensibilidad moderna, donde la ética y la moral son valores fundamentales en el ejercicio del poder. Pero para Maquiavelo, en un contexto de inestabilidad y lucha por la supervivencia, la virtud era la clave para el éxito, para la construcción de un Estado fuerte y estable. Y Borgia, con sus conquistas, con su capacidad para eliminar a sus enemigos, encarnaba esa virtud a la perfección, aunque Maquiavelo también lo veía como un ejemplo incompleto, ya que no logró consolidar su poder a largo plazo. Lo que nos lleva a otro concepto fundamental en la obra de Maquiavelo, la fortuna. La fortuna, ese factor impredecible, ese conjunto de circunstancias que escapan al control humano y que pueden determinar el éxito o el fracaso de cualquier empresa, incluso la de un príncipe virtuoso. La fortuna es como un río desbordado, capaz de arrasar con todo a su paso. Y la virtud, la habilidad del príncipe, es como un dique que intenta contener esa fuerza desatada, canalizarla en la dirección deseada. Una lucha constante entre la voluntad humana y el azar, entre el orden y el caos. Y en esa lucha, el príncipe debe ser como un camaleón, capaz de adaptarse a cualquier situación, de ser león y zorro al mismo tiempo, de usar la fuerza cuando sea necesario, pero también la astucia, la persuasión, incluso el engaño, si la situación lo merita. Y aunque El Príncipe se centra en la figura de un gobernante individual, Maquiavelo no descartaba otras formas de gobierno.
De hecho, en su obra, Discursos sobre la primera década de Quito Livio, muestra su preferencia por un sistema republicano. Donde el poder no se concentra en una sola persona, sino que se distribuye entre diferentes instituciones y actores. Y en esta república ideal, Maquiavelo identifica 3 bienes políticos fundamentales: la independencia nacional, la seguridad y una constitución política bien ordenada. Y para asegurar estos bienes, propone una separación de poderes entre el príncipe, la nobleza y el pueblo. Un sistema de pesos y contrapesos que evite la concentración de poder y garantice la estabilidad. Y para Maquiavelo, la república no solo era la forma de gobierno más estable, sino también la que mejor garantizaba la libertad de los ciudadanos. Porque en una república el pueblo tiene voz, puede participar en la toma de decisiones, puede controlar a sus gobernantes. Y esto para Maquiavelo es fundamental para evitar la tiranía. Pero ojo, que para Maquiavelo esta participación ciudadana no se basa en una idea abstracta de derechos individuales, sino en una visión pragmática de la eficacia. Él observa que el pueblo, en general, es más sensato y constante en sus decisiones que un solo príncipe. Y por eso, una república bien organizada, donde el pueblo participa de forma activa, es menos propensa a la corrupción, a la arbitrariedad y a la violencia que un gobierno despótico. Fascinante, ¿no? Un pensador que rompe con la moral tradicional, que analiza el poder sin tapujos, que nos presenta una visión cruda, pero también realista de la política. Y que, a pesar de su aparente cinismo, defendía la libertad y la participación ciudadana como pilares de un Estado fuerte y próspero. Y aunque sus ideas generaron controversia en su época, y siguen haciéndolo hoy en día, no se puede negar la enorme influencia que ha tenido Maquiavelo en el pensamiento político occidental. Sus obras siguen siendo estudiadas, debatidas, reinterpretadas, y esto nos lleva a una última pregunta para vos, que nos escuchás. ¿Cómo crees que se aplican las ideas de Maquiavelo en nuestro mundo actual? ¿Es posible ser un líder eficaz sin recurrir a la astucia, al engaño, a la fuerza? ¿Se puede gobernar con ética en un mundo donde la fortuna, la imprevisibilidad sigue marcando el ritmo de la historia? Te invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones, a leer a Maquiavelo, a comprender su contexto, a cuestionar sus ideas y sobre todo a pensar por vos mismo, a construir tu propia visión del poder, de la política y de la ética en el mundo complejo en el que vivimos. Nos vemos en nuestra próxima inmersión. Hasta pronto. Hasta la próxima.